textos también nos hace pensar en lo que está sucediendo respecto a la política. Sin embargo, no hay que perdernos en esa lucha interna, sino comprenderlo de una manera más amplia. A veces hablamos de horizontes de vida, de horizontes de sentido. Para eso hemos invitado a un hermano y le agradecemos su presencia. Él es Julián Mamania Paza. Querido hermano, bienvenido a tu programa El Taipi. Muy buenos días, hermano Freddy. Y bueno, muy buenos días también en esta mañana tan fría a todos los televidentes asiduos de RTP. Querido hermano, a veces nos enfrascamos en las peleas internas y a veces perdemos de vista el horizonte, a dónde queremos ir. Eso ha sucedido con el proyecto de hace años respecto al vivir bien, le llamaban el horizonte de vida. ¿Cómo está en la actualidad esta categoría? Bueno, a ver, quisiera partir de la siguiente conclusión, ¿no? Bueno, nos encontramos empantanados, ¿no?, en una coyuntura política, ¿no? Una coyuntura política en la que el proyecto político que está en la Constitución Política del Estado, ¿no?, ha sido postergado, ¿no? Ha sido postergado la construcción del Estado plurinacional, que decía es el proceso de cambio, la descolonización y el vivir bien, ¿no? ¿Cómo podríamos comprender así en sencillito el vivir bien? El vivir bien tiene que ver principalmente con no fijarse principalmente en aquello que tanto, digamos, absorbe a la humanidad, que es principalmente la satisfacción de bienes materiales, ¿no? Sino el vivir bien tiene que ver con otras cosas, con cuestiones, digamos, de equilibrio espiritual, no solamente, emocional, no solamente físico o material, ¿no? Y eso es lo que evidentemente está haciendo perder el norte, el horizonte del vivir bien, del caminar por un taqui, digamos, ¿no?, por un saharaui, de acuerdo a el horizonte de una vida buena. Eso practicábamos en nuestras comunidades, se lo ha tratado de implementar en el Estado. ¿Cómo está en la actualidad, digamos, esta noción, esta perspectiva dentro de lo que está sucediendo en las dinámicas políticas estatales? Bueno, el vivir bien todavía es un postulado, ¿no?, que, bueno, evidentemente requiere un tiempo, ¿no?, un tiempo para poderse convertir, si tú quieres, en una pedagogía que permita prácticamente cambiar el horizonte de vida de todos los bolivianos, ¿no? Lamentablemente, ¿no?, nos encontramos, no solamente hay que ver el contexto también regional y mundial en el cual nos encontramos actualmente. El contexto regional, sabemos, es desfavorable, ¿no?, en relación a aquel proceso de integración que había promovido gobiernos progresistas fundando el ALBA. El mismo ha quedado desintegrado precisamente con la emergencia, con la creación del Grupo de Lima, ¿no?, que se ha encargado prácticamente de desestabilizar gobiernos populares o progresistas. Hemos visto del caso de Ecuador, ¿no?, en el caso de Perú, y recientemente también lo está viviendo el presidente de Colombia. Y a nivel mundial, evidentemente, ¿no?, la emergencia, podríamos decir, de un mundo tripolar, ¿no?, ante la emergencia de China, de Rusia, de otras potencias, frente al mundo unipolar que se había impuesto, ¿no? En ese contexto, ¿no?, prácticamente la consolidación del proyecto político que está en la Constitución Política del Estado, porque no olvidemos de que no es suficiente de que, ¿no?, lo plurinacional como término, como palabra, esté incluida en la Constitución Política del Estado y de que los llevemos en nuestros documentos lo plurinacional haya terminado, ¿no? Estamos después del escenario postconstituyente, después del escenario de la actual Constitución Política del Estado, nos encontramos en una tarea mucho más compleja, mucho más difícil, que es precisamente plasmar en la realidad ese proyecto político que está en la Constitución Política del Estado, ¿no? Y frente a lo cual, vamos a decir, los conservadores, no digo la oposición, porque después lo vamos a decir qué es ser de oposición y qué es ser conservador, no tiene una propuesta alternativa y solamente ataca aquello, ¿no?, que recién empieza a emerger, a nacer como la idea de lo plurinacional. En Argentina ya estaban haciendo unos documentales sobre la inserción de agroquímicos, ¿no? En Bolivia todavía hay un cierto recelo,
Pero eso responde también a horizontes, ¿no? Puede ser el horizonte del vivir bien, o sea, un proyecto político, hacia dónde vamos a ir, relación con la naturaleza, productos más naturales. Y hay otra vertiente en la que estamos todavía interactuando, en la que todo es para ganar. Entonces sería necesario en este contexto volver a repensar, volver a aclarar este panorama respecto al vivir bien, o qué alternativas podemos encontrar. Claro, desde nuestro horizonte civilizatorio nosotros no solamente tenemos que vernos en términos de país, sino en términos de civilización, ¿no? Y hablar en términos de civilización y cultura implica necesariamente, frente a la crisis estructural que está viviendo la humanidad, que tiene que ver necesariamente con una crisis energética, con una crisis hídrica y una crisis alimentaria, ¿no? Prácticamente es de urgente necesidad mirar atrás, no por cuestiones folclóricas ni culturalistas, es decir, mi cultura es lo mejor, mi cultura es lo bueno, sino por una necesidad de emergencia, ¿no?, de la humanidad. No olvidemos de que, bueno, los alimentos le dan dignidad a un pueblo, ¿no? Ahí la gran contradicción, digamos, entre incrementar la producción de alimentos que todavía son mal distribuidos a nivel mundial, porque lo que se sabe de los propios datos, digamos, de la FAO, ¿no?, es que hay sobreproducción de alimentos. Lo que existe es mala distribución de alimentos, ¿no? Y nuestros alimentos ancestrales, lamentablemente, por un descuido, no solamente del actual gobierno, sino también desde la fundación de la República, han ido desapareciendo cualquier variedad de semillas, ¿no?, de semillas tradicionales ancestrales, ¿no?, que deberíamos cuidarlos precisamente ¿para qué? Para garantizar la soberanía alimentaria. Tú hablabas de Argentina. Argentina evidentemente tiene soberanía alimentaria porque se da incluso el lujo de poder exportar. Nosotros compramos casi el 80%, vamos a decir, de la harina para hacer nuestra marraqueta, nuestro pan, ¿no? Entonces, y Argentina... Pero está producido con agroquímicos, ¿no? Exacto, pero mira, Argentina es como este piso, es decir, completamente liso su territorio. En cambio, en Bolivia tienes una diversidad no solamente cultural, sino también geográfica, desde altiplano, valles, yungas, Chaco, Amazonía, etcétera, que obviamente para 12 millones de habitantes deberían satisfacer completamente la alimentación. Y hoy en día estamos importando, curiosamente, frutas de Perú, de Chile, de Argentina, etcétera, ¿no? Te agradezco muchísimo, hermano. El tiempo así es corto en televisión. Te vamos a seguir invitando para seguir viendo todo este panorama. Y este ha sido el sector de Pensando, repensar la política. Unos minutos más y regresamos con su programa Taipi. Querida.